Amigos, bienvenidos a esta misma semana. Diana, buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy con muchos temas a tratar. Tenemos que hablar, por supuesto, de la justicia que ha estado caliente, sobre todo con esa variación de medida de coerción a los implicados en el caso Coral. También los temas entre la República Dominicana y Haití y Estados Unidos en el medio. Obviamente también tenemos que hablar esta semana sobre la seguridad pública y la delincuencia. También sobre la política y la organización de las elecciones, el presupuesto que fue aprobado. Esos son los temas de esta noche. Regresamos en un momento. Amigos, esta semana se puso caliente la justicia en una disputa pública entre el Ministerio Público y la Judicatura. El asunto comenzó con una decisión del sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional que dispuso el cese de la prisión preventiva y le cambió las medidas de coerción a los imputados del caso Coral. El Ministerio Público dice, bueno, en este caso el director de la PEPCA, el magistrado Wilson Camacho, dijo que la justicia actúa para beneficiar a los imputados de casos de corrupción. Escuchemos lo que dijo, muy molesto, Wilson Camacho. En el mundo en el que el debido proceso y la lógica solamente aplica para beneficiar a los acusados, a los procesados por casos de corrupción. El tribunal en el día de hoy asume, acepta y manifiesta la alta complejidad de este caso, pero esa complejidad no sirve para entender que un caso muy complejo en consecuencia necesita que el Ministerio Público le dedique tiempo para hacer estas investigaciones, para procesar a 17 empresas. Muchas veces el Ministerio Público tiene que depurar cientos de empresas y ese es un tema que simple y llanamente los tribunales de este país no lo entienden, salvo para favorecer a los acusados. En este proceso, a los acusados se le otorgaron 95 días para defenderse de la acusación del Ministerio Público, pero ahora la culpa es del Ministerio Público por hacer una investigación amplia y una investigación exhaustiva. Ahora bien, nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestro rol y seguiremos presentando ante los tribunales a todo el que tengamos evidencia de que ha violado la ley. Bueno, la verdad es que las medidas de coerción tienen un plazo y el plazo se venció. Lo primero que hay que decir es que el caso Coral fue el primer gran caso de corrupción que sometió el Ministerio Público y que ya los imputados habían pasado los 18 meses de prisión preventiva, que es el límite posible. Exactamente. Mira, hay una situación. Realmente, este Ministerio Público que ha mostrado una eficiencia enorme, mucha responsabilidad, mucha honestidad y sumamente trabajador, ha hecho investigaciones gigantescas y muchas al mismo tiempo y ha reunido pruebas en cantidad. Es impresionante el trabajo que ha hecho. Ahora bien, esos equipos de abogados son especialistas demorando el juicio y las medidas de coerción tienen plazo. El día que las ponen dicen 12 meses, el máximo son 18 meses, pueden ser 6 meses, pueden ser 2 meses. El máximo son 18, que es año y medio en prisión preventiva. Eso es bastante. Lo que sucede es que esas cosas se demoran muchísimo, los abogados saben demorarlas más y llega un momento en que no hay juicio de fondo y hay que mandarlo para su casa. Esa es la verdad. Bueno, en este caso, para que la gente no se confunda, hay que decir que es una variación de medida de coerción, pero no es que quedan en libertad pura y simple. Tienen medida de coerción, la mayoría de ellos están bajo arresto domiciliario, con grillete electrónico, con impedimento de salida. O sea, tampoco es que usted se lo va a encontrar en el restaurante de la esquina. Sí, entonces, la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia, así se llama, Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia, publicó un comunicado
defendiendo a 3 miembros del Ministerio Público, incluyendo a la responsable de la decisión que molestó tanto al director de la PEPCA. Son los... ellos criticaron a Wilson Camacho, al fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, y a la fiscal de la provincia de Duarte, Esmeily Rodríguez, porque criticaron otras tantas decisiones. Entonces la Asociación de Jueces dice que esos representantes del Ministerio Público se apartan, y lo voy a decir textualmente, se apartan de la correcta e institucional conducción de la actual gestión de la Procuraduría General de la República. Con eso están diciendo que Miriam Germán Brito, la Procuradora General, no es parte de esas críticas, ¿verdad? Lo cual es verdad. Entonces dicen los jueces que esas críticas lesionan e ignoran el Estado de Derecho, las reglas del debido proceso, el principio de separación de funciones y la independencia judicial. Entonces, es verdad que en esos casos han aplicado la ley y los plazos que tiene la prisión preventiva. Si algo se le puede criticar es que en muchos casos de infelices que están presos, eso no lo observan. Eso hay que decirlo. Pero en estos casos, realmente, esa suspensión de prisión era correcta. Es decir, que eso no es una violación de nada. Sí, claro, y durante todos estos días diferentes juristas han estado opinando tanto sobre la posición del Ministerio Público como la posición de la Asociación de Jueces. Uno, por ejemplo, que dio su opinión fue el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños, quien consideró que han sido apegadas a la ley las variaciones de medidas de coerción de varios jueces. Escuchemos. Los jueces están haciendo lo que en principio establece el Código Procesal Penal frente a una petición de una de las partes en el sentido de que se varíe la medida de coerción. Los jueces, las decisiones que han tomado ha sido apegada a lo que establece el Código, porque a fin de cuentas lo que se han solicitado son revisiones de medidas de coerción en casos que tienen más de 18 meses. ¿Y cuándo procede la revisión de una medida de coerción? Cuando sobrepasa un caso 12 meses. Y lo más relevante de un proceso es el conocimiento del fondo. Entonces yo no veo cuál es la preocupación, honestamente hablando te lo digo. Entonces, la jueza Yanivet Rivas, jueza de instrucción del Distrito Nacional, rechazó variar el arresto domiciliario que se le dio a uno de los implicados en el caso Coral 5G, donde figuran como acusados varios generales, algo sin precedentes en este país. Además, un montón de generales, de altos militares, imputados y sometidos a la justicia por el Ministerio Público por delitos de corrupción. Tanto el abogado del imputado como el abogado del Estado hablaron al salir de la audiencia. Está con prisión domiciliaria porque tuvimos una coordinación de colaboración con el Ministerio Público y mi cliente devolvió bienes por más de 1.000 millones de pesos, que era el 50% del patrimonio activo de la empresa MJ3B. Este es un caso que el Ministerio Público, bajo la ley de lavado, incautó el bien y solicitó al tribunal que autorice el decomiso de ese bien. Entonces, mientras el tribunal está en ese proceso, estamos en audiencia preliminar, el bien debe quedar en manos del Ministerio Público y es una facultad que tiene el Ministerio Público bajo la ley de lavado de activos. Esos fueron los niveles de la corrupción extrema que hubo aquí durante 20 años. Corrupción extrema. Señores, cuando un coronel devuelve más de 1.000 millones de pesos robados al Estado, eso incluye dinero de la comida de los guardias, entre muchas otras cosas.
ya ustedes saben de lo que se trata. Es decir, es un caso que está bien estructurado por el Ministerio Público. Ahora, ¿se cumplieron los plazos? Se cumplieron. En este caso, hay varios de los imputados que están negociando. ¿Por qué creen ustedes que hay tantos imputados negociando? Porque se lo han probado todo y le dicen, mira todo lo que tenemos aquí. Vamos a pedir 20 años para ti. Ahora, si tú colaboras, entonces pedimos 2 años o 4 o que por buena conducta pueda salir. En fin, lo negocian, como se hace en Estados Unidos y en muchos otros países. Entonces, eso agiliza los procesos y así el Ministerio Público logra que los principales, los verdaderos cabecillas, entonces sean los que paguen. Justamente en relación a este imputado, esta semana una jueza rechazó la solicitud de una entidad bancaria que pedía la devolución de un vehículo Mercedes-Benz del año 2020 que le había sido incautado justamente al teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez. Pero esta petición fue negada por la jueza. Bueno, por otro lado, hay un caso que se está investigando, ya lo hemos tratado anteriormente, del juez Rodríguez Consoró, que despachó a los implicados en el fraude del barrio Los Tres Brazos. Es decir, se coludieron ahí funcionarios públicos y otros individuos para cambiarle al Estado un barrio entero por 2 solares, por un apartamento y un solar, un barrio entero, con todo lo que tiene adentro. Y entonces se dedicaron a cobrarle a toda la gente pobre que ha ido ocupando eso durante años en Los Tres Brazos. Y eso fue un escándalo mayúsculo de corrupción en el gobierno pasado, que lo atajaron, hay que decir, por el escándalo que se armó. Y se sometió eso a la justicia. Bueno, pues fueron despachados. Y hay que señalar, para que estemos muy claros en ese caso, que ese juez que se quejó del Ministerio Público porque lo estaba investigando, silenció el hecho de que la investigación que le hace el Ministerio Público fue solicitada por la Suprema Corte de Justicia, es decir, por el Consejo del Poder Judicial. Vamos a ver hasta dónde llega eso. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre las relaciones entre República Dominicana, Estados Unidos, Haití, luego de esa resolución del Senado de los Estados Unidos sobre las relaciones con nuestro país. Ya volvemos. Los medios noticiosos internacionales publicaron hace un par de días que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le pidió al Papa Francisco que hable con Biden y con Putin para ayudar a resolver la crisis ucraniana, ¿verdad? Pero casi ningún medio se ocupó de un tema que tiene que ver con nosotros en esa conversación. Y es que Macron, el presidente de Francia, le solicitó al Papa que influya en el presidente Biden de los Estados Unidos para que Washington reanude su participación en la solución de la crisis de Haití, que no dejen Haití olvidado. Eso es muy importante, porque todos sabemos, y supongo que los haitianos también lo saben, que Haití es probadamente inviable. Es decir, por sus propias vías es inviable. Ellos lo saben más que nadie porque son los que lo padecen, ¿verdad? Entonces, hubo también esta semana algo muy importante. Después de que Estados Unidos quiso que se pararan las repatriaciones aquí y que se hiciera un campo de refugiados haitianos y que el presidente Abinader le dijo que no,
Entonces, hubo un hecho de mucha importancia política y es que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprobó una resolución reafirmando la importancia de las relaciones de los Estados Unidos con la República Dominicana. Eso fue un espaldarazo a la actitud del presidente Abinader de decir no vamos a dejar de repatriar, ahora vamos a repatriar más. Ustedes recuerdan que eso fue lo que dijo. Que por cierto apareció un candidatico que criticó eso, que dijo que eso fue una imprudencia. Después de que ese era un discurso que él tenía, me imagino que lo soltó. Pero el caso es que después de la respuesta contundente del gobierno dominicano, dicen no solamente no vamos a parar las repatriaciones, sino que las vamos a aumentar, porque es nuestro derecho y nuestra necesidad también. Entonces, ese organismo del Senado de los Estados Unidos, el Comité de Relaciones Exteriores, le da ese respaldo a la actitud del presidente Abinader. El presidente de ese comité es el senador Bob Menéndez y participaron otros, tanto demócratas como republicanos, en esa resolución. Marco Rubio, Ben Cardin, Bill Cassidy. Y esa resolución, que eso hay que subrayarlo, es bipartidista, están los dos partidos, reconoce las relaciones económicas, culturales, diplomáticas que tienen importancia, dicen ellos, con la República Dominicana. Y el senador Menéndez, en este caso, sale en defensa de la República Dominicana después de un historial poco feliz, cuando se prestó a presionar al Estado dominicano para que aceptaran un negocio, ustedes recordarán, con el oftalmólogo Salomón Melgensemán, de unos escáneres, para él tener como negocio privado la revisión por escáner de los furgones para buscar si había contrabandos o drogas o esas cosas. En un contrato leonino que concedió el gobierno de Hipólito Mejía del PRD a la viuda del general, ahora no me acuerdo, un general de lo de Balaguer, que falleció. Y cuando perdió Hipólito, entonces pasaron ese contrato a una persona pegada con el gobierno que venía, que era el del PLD, el de Lionel. Y entonces, gracias a la oposición de todos los directores de aduanas, a partir del primero que tuvo que enfrentar ese caso, que fue Miguel Coco, gracias a eso no se hizo, que era una barbaridad. Y ese oftalmólogo dominicano, o de origen dominicano, fue condenado por 64 cargos de engaño, de estafa. La acusación fue estafa, la principal, contra el Medicare, el programa de medicamentos del Estado, es decir, salud pública, digamos, de Estados Unidos, que después lo indultó Trump, pero que fue completamente, una condena tremenda, y Bob Menéndez fue suspendido como senador. Logró después su rehabilitación. Bueno, en este caso estuvo en una resolución favorable para la República Dominicana. Hay otro tema también que ha ocurrido esta semana y que tiene que ver con la crisis haitiana. Esta semana el gobierno de Canadá sancionó a 3 miembros de la élite haitiana, según el gobierno de Canadá, por brindar apoyo financiero y operativo a las bandas armadas en Haití. Esos 3 miembros de la élite haitiana son Gilbert Billo, Reynold Depp y Cherif Abdallah. Y se ha sabido
que en el caso de Gilbert Billo tiene importantes inversiones en la República Dominicana. Él adquirió en el año 2012 los activos de Texaco, tanto en este país como en Jamaica y como en San Martín. Léase, es un empresario importante en la República Dominicana también. Y en ese comunicado que emitió el gobierno de Canadá dando esas sanciones a la élite, a estos miembros de la élite haitiana por apoyar a las bandas delincuenciales de ese país, según dice el gobierno canadiense, pide a la comunidad internacional que siga su ejemplo y que emita sanciones, que en este caso lo que incluyen son la prohibición de transacciones y el congelamiento de los activos de estas personas en su territorio, que sigan el ejemplo de Canadá y emitan sanciones también. Y la pregunta es, ¿lo hará la República Dominicana? ¿Por qué la República Dominicana no ha tomado acciones de sancionar también a miembros de la oligarquía haitiana que, según las investigaciones que han hecho Canadá y Estados Unidos, están financiando a las bandas armadas que tienen a Haití metido en esta crisis? Exactamente. Bueno, pues mira, realmente ese señor, con todas esas grandes inversiones, debería haber llamado la atención del Estado dominicano. Y por otro lado, en Nueva York hubo una protesta de ciudadanos haitianos frente al consulado dominicano para oponerse a las repatriaciones de ciudadanos de ese país. El consulado dominicano hizo un comunicado de respuesta a esa manifestación. Un comunicado que nos parece muy correcto, muy bien hecho. El comunicado del consulado dice que la República Dominicana recibe cordialmente a todos los ciudadanos extranjeros que residen de forma legal en el territorio dominicano y que incluso en el caso de Haití ha facilitado la obtención de esa documentación por parte de muchos inmigrantes, a quienes que lo soliciten, ¿verdad? Y que cumplan con los requerimientos de la ley. Y dice que ningún país, que eso se ha repetido varias veces, ningún país de la región ha sido más generoso y solidario que la República Dominicana, y que lo seguiremos siendo, además, dice el comunicado. Me parece una respuesta bastante adecuada del consulado dominicano de los Estados Unidos. Efectivamente, como ya se ha dicho tanto, gran parte del presupuesto de salud de la República Dominicana es para atender a parturientas haitianas. Obviamente no debería ser nunca devuelta una persona, aunque sea marciana, ¿verdad?, que vaya en labores de parto a dar a luz a un hospital público. Pero vale decir que eso es parte importante del presupuesto de salud de la República Dominicana. Entonces, el comunicado, como decía, también dice que seguiremos siendo generosos en ese sentido. De manera que me parece muy bien respondido el tipo. Además, por otro lado, esos ciudadanos haitianos que están en un derecho, y más en los Estados Unidos, ¿verdad?, de ir a expresar su opinión. Pero teniendo ellos tanto de qué quejarse de su propio gobierno, van en Estados Unidos a quejarse del gobierno dominicano. Es decir, ellos no tienen quejas hacia su gobierno por la situación que vive su pueblo, porque la situación que vive su pueblo no tiene nada que ver con la República Dominicana. Absolutamente. Entonces, como que deberían también manifestarse sobre lo que sucede dentro de su país y no solamente lo que sucede de este lado. Así que hierran el tiro en ese sentido. Mira, vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre seguridad pública, sobre delincuencia, sobre declaraciones esta semana del comisionado Pepe Vila que han sido explosivas. Ya regresamos. Esta misma semana.
Bueno, el tema de la seguridad pública, la Policía Nacional, la delincuencia, empezó caliente desde principios de esta semana, después de esas declaraciones del comisionado Pepe Vila, la persona que ha estado trabajando en el tema de la reforma policial, el español encargado por el presidente Luis Abinader, que habló en términos muy duros sobre esa corrupción sistémica que encontraron dentro de la Policía Nacional. Bueno, pues eso ocasionó la reacción esta semana de 10 ex jefes de la policía que emplazaron a José Vila, a Pepe Vila, para que demuestre esas acusaciones de corrupción. Escuchemos entonces al señor José Vila. Cuando don Eduardo llega, existe venalidad de los cargos. ¿Sabéis lo que es la venalidad de los cargos? La venta de los cargos. Si tú querías ser director general, tenías que pagar. Si tú querías ser director regional, tenías que pagar. Si tú querías un traslado de la capital a tu pueblo, tenías que pagar. Si tú te querías pensionar, tenías que pagar. Si tú querías un uniforme nuevo, tenías que pagar. Si tú querías un arma nueva porque la tuya estaba vieja, te decían que vinieras a las 2, a las 3 o a las 4, o a las 3, 4 y 5, perdón. Eso quería decir que tenías que pagar o 3.000 o 4.000 o 5.000 pesos por el arma en función de la categoría. Y así sucesivamente y en todo, hasta en los ascensos. 2022 ha sido la primera vez que, dirigido desde el Ministerio, avalado por el presidente y consensuado con la Policía Nacional, todos los ascensos de la policía han sido hechos de manera limpia y transparente. Nadie ha tenido que pagar nada, nadie ha tenido que recomendar nada. Bueno, entonces, todos esos ex jefes de la policía, indignados, sintiéndose difamados, ¿verdad? Sí, mira, fueron Ney Aldrin Bautista Almonte, Rafael Guillermo Guzmán Acosta, José Félix Hermida González, José Paulino Reyes de León, José Ramón Mota Paulino, Antonio Segundo Invertezón, José Aníbal Sanz Jiminián, José Armando Polanco Gómez, Camilo Antonio Nacir Tejada y Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Ese fue el grupo de ex jefes de la policía que emplazó a Pepe Vila a presentar pruebas de sus acusaciones. Que, por cierto, si hacemos un poquito de memoria, pudiéramos ver cómo andaba la delincuencia en todas esas jefaturas. Porque varios de ellos están ubicados ahora en otros partidos, en la actual oposición, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que las acusaciones que está diciendo Pepe Vila en esas declaraciones, muchas de esas son las que han quedado al desnudo, al descubierto en la Operación Coral. Los métodos de ascenso, de especialismo, todo ese tipo de corrupción que ha quedado al desnudo en ese expediente. La diferencia es que antes no se investigaba y ahora se investiga. Exactamente. Y ahí hay un reguero de generales presos por corrupción. Ahora, no estoy diciendo los nombres de tal o cual, o si son esos mismos que él mencionó, o él no mencionó nombres tampoco, creo. Entonces, vamos a ver. Por otro lado, y hablando de seguridad pública, no hay cosa más contraproducente que un jefe de la policía, ahora es director, que un director de la policía amenazar a los delincuentes. Que va a actuar con mano dura, qué sé yo qué. Otra vez lo acaba de hacer el director de la policía, el mayor general Eduardo Alberto Ten. Vamos a escuchar esta amenaza a los delincuentes. Por lo que exhortamos a todos y cada uno de los desaprensivos que quieren quebrantar las leyes, que se abstengan, porque de lo contrario tendrán que enfrentar a los miembros de la Policía Nacional, quienes deberán actuar enérgicamente en contra de cualquier violación a los hombres y mujeres de bien de nuestro país. Bueno, más vale hacer un plan de verdad efectivo, dinámico, que se ejecute bien, que estar
diciendo, ustedes verán lo que le va a pasar o lo que le vamos a hacer. Eso parece cosa hasta de muchacho. No parece de una policía profesional, porque entonces miren lo que sucede. Vamos a ver este caso. Una señora fue a presenciar un partido de fútbol para ver a su hijo en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Y cuando salió, encontró que le habían roto los cristales a su automóvil y le habían sacado cosas de ahí, sobre todo sus documentos. Dice ella, vamos a oírla, que ella llamó a unos policías para que vean la atención que le dieron. Salgo ahora, veo que vinieron y me rompieron el cristal de una de las puertas, se llevaron todos los documentos del vehículo, entonces aquí no hay seguridad de nada. Entonces tú vienes a distraerte, a que mi hijo participe y tú no sabes con qué te vas a encontrar cuando te vayas. Bueno, pues en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte hay un destacamento de la policía. Entonces, el director de la policía está amenazando, ustedes verán, mano dura, y adentro, donde hay un destacamento, rompen carros y se llevan la cosa de adentro. Ahí no había vigilancia ninguna. La verdad es que eso de estar amenazando, eso no es nada feliz ni nada tranquilizante tampoco. Se sigue, sin embargo, hay que decirlo, se sigue exagerando la criminalidad. Hay criminalidad, pero hay unos equipos de propaganda dedicados a poner en las redes sociales crímenes y delitos que fueron cometidos en otros países, o crímenes y delitos que fueron cometidos aquí antes, cuando estaban ellos. Y también se ponen cosas que suceden aquí, como esa que acabamos de poner, por ejemplo, ¿verdad? Y muchas otras más. Pero la verdad es que se está exagerando. Miren, les voy a dar unos datos que ustedes lo pueden buscar ahora mismo en Google. Busquen insidecrime.org. Insidecrime.org, que tiene la tasa de homicidio de América Latina en el 2021. Oigan esto. Ellos estiman o registran los homicidios por cada 100.000 habitantes. Para que ustedes vean dónde está la República Dominicana en América Latina y el Caribe. El primer lugar, Jamaica, 49.4 muertes, 49.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. 49.4, eso es muchísimo. Le sigue Venezuela con 40.9. Luego Honduras con 38.6. Trinidad Tobago con 32. Quinto lugar Belice con 29. Sexto Colombia con 26.8. Séptimo México con 26. Puerto Rico octavo con 19.3. Brasil noveno con 18.5. El Salvador décimo con 17.6. Guatemala decimoprimero con 16.6. Guyana decimosegundo con 15.2. Ecuador decimotercero, ¿qué voy? Sí, con 14. Haití 13.7. Panamá 12.8. Costa Rica 11.5. Y la República Dominicana 10.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Por debajo de nosotros solo hay 5 países. Uruguay con 8.9. Paraguay con 7.4. Nicaragua 5.7. Perú 4.3. Y Chile 3.6. Y Argentina y 3 o 4 países más no figuran porque InsideCrim no tiene o ellos no hacen esas estadísticas. Pero vamos a comparar a la República Dominicana con la República Dominicana en el pasado. Y es muy fácil. La tasa de homicidio en la República Dominicana por año. Entonces, vamos al gobierno de Leonel Fernández, al primero. Esto se lleva desde 1999, ¿verdad? Ese fue 96-2000. En 1999 la tasa
de muerte por cada 100.000 habitantes fue 14.39. En el 2000, 13.09. Ya ahí está al final Hipólito, y sigue Hipólito en el 2001, 12.49. En el 2002, 14.51 muertes por cada 100.000 habitantes. En el 2003, 18, un salto. En el 2003, de 14.51 a 18.73. Y en el 2004, otro salto a 25.25 de tasa de homicidio por cada 100.000. En medio de la crisis bancaria, mira cómo subió en medio de la crisis económica del 2003, 2004, todavía se arrastraba a principios de 2005, cómo se incrementó la delincuencia. Sí, entonces ahí entra otra vez Leonel en el 2004, ¿verdad? Y en el 2005, 24.03, altísima. Descendió una cuarta parte de punto, una quinta parte de punto. Sigan viendo ahí cómo en los gobiernos de Leonel se mantuvo bastante alta la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes. 23, 23, 25, 25, 22. Y luego viene Danilo en el 12, perdón. La tasa fue de 22.84, bajó a 19.90 en el 13, perdón. 18.1, 16.8, 16.16, 15.61 en el 18.13, en el 19.12, en el 20.11.36 y en el 21, ya con este gobierno, 13.49. Es decir, que hay que decir que en el gobierno de Danilo Medina sí bajó la tasa de crímenes. Y que bajó significativamente en el año de la pandemia, cuando estaba el toque de queda, estaban los cierres, y que después que se dio la apertura ha vuelto a subir. Eso es lo que se desprende de esas cifras. Ahora, todos sabemos que esta época navideña es una época de mucha delincuencia. Los delincuentes entienden que la gente hay más dinero en la calle, hay más efectivo en la calle. Ya el gobierno empezó a pagar el doble sueldo esta semana, también parte del sector privado empezó a pagar el doble sueldo esta semana. Y yo nunca he entendido por qué hay que anunciarlo. ¿Por qué es que hay que anunciar? Mañana el gobierno va a pagar el doble sueldo a los empleados públicos. Oh, pero es un aviso a los delincuentes. Salgan y atraquen a los empleados públicos. Deposítele y ya. Usted no tiene que hacer un anuncio en el periódico para eso. Vamos entonces a hacer una pausa y regresamos con el final. Bien, amigos, esta semana ambas cámaras aprobaron el presupuesto del 2023 con protestas de la oposición, y el presidente Abinader lo promulgó, un presupuesto de 1.479.000 millones de pesos. Eso es demasiado dinero para uno hacerse una idea de cuánto es, ¿verdad? Todos esos billones y millones. Los detalles de ese presupuesto ya se comenzarán a dilucidar en los próximos días cuando se desmenuce ese presupuesto. Bueno, y relativo al tema del presupuesto, habló también esta semana el presidente de la Junta Central Electoral, quien dijo que espera que el gobierno no ponga en juego la democracia y les dé el presupuesto a la Junta Central Electoral para este próximo año, que es preelectoral. Y hay que decir que serán muy buenas esas elecciones porque van a ganar todos. Según las encuestas que se publican constantemente, todos van a ganar. Óiganme, pero ustedes se han dado cuenta de una cosa, que las encuestas no tienen marca. Óyeme, qué ridículo salir. Nuestro partido va de robo. Pero ¿quién la hizo? ¿Fue Gallup? ¿Fue Greensberg? ¿O fue Chuflay? ¿O fue, cómo que se llama, la que siempre da ganadora a Leonel y al PLD también? Bueno, vamos a esperar las encuestas de verdad. Amigos, gracias por acompañarnos en esta misma semana. Gracias por su sintonía. Los esperamos nuevamente el próximo sábado aquí en Telesistema 11. Pasen un excelente fin de semana. Esta misma semana.